Acendo o filtro do cigarro, meu carro passa nos sinais, provavelmente eu ando amando demais. Também você, assim tão linda, ainda tem aquele amigo amar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra transmisión en vivo del IDEF, Instituto de Formación para el Trabajo. Antes de comenzar, me gustaría que compartieran este video que vamos a estar transmitiendo el día de hoy para que la información que veamos llegue a más personas todavía. ¿Por qué? Es muy importante, de verdad. Vale la pena estar aquí unos minutos escuchando y aprendiendo para poder llevar a cabo pues estos cambios en nuestra vida cotidiana. El día de hoy vamos a hablar de cómo higienizar los alimentos en tiempos de contingencia del COVID-19. ¿Por qué es importante? Pues porque tenemos que tomar ciertas medidas o ciertas precauciones para evitar el contagio, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, igual para que enfoquen un poquito más la presentación. Bueno, antes vamos a ver primero 3 conceptos básicos y los temas que vamos a tratar. Ok, vamos a ver conceptos básicos, vamos a ver también lo que viene siendo transmisión de COVID por alimentos, vamos a ver medidas preventivas de desinfección, qué es lo que tengo que hacer al momento de yo regresar como del supermercado o de las compras, el correcto lavado y desinfección de frutas y verduras, características y aceptación y rechazo de alimentos. Esto también va a ser muy importante que lo tomemos en cuenta. La zona de peligro de alimentos. Aquí vamos a ver lo de las temperaturas, qué temperatura tengo que manejar de mis alimentos en el refri, etcétera. Vamos a ver contaminación cruzada, qué es la contaminación cruzada y cómo puede ocurrir. Y por último, vamos a ver recomendaciones para economizar o para ahorrar dinero al momento de nosotros pues comprar nuestros alimentos. De todas maneras, los voy a invitar que si tienen alguna duda en el transcurso de la presentación, no duden de poner los comentarios en el Facebook y al final trataré de responder pues las más dudas que se pueda y que el tiempo me lo permita, ¿ok? Entonces vamos a comenzar primero con los conceptos básicos. Ok, primero, bueno, no sé si se alcanza a ver ahí, espero que sí, que esté muy bien todo. Vamos a ver primero lo que es higiene, lo que es inocuidad de alimentos y lo que es desinfección.
La parte de higiene es la limpieza o aseo para conservar las actividades. Aquí pudiera ser higiene personal, higiene bucal o higiene en alimentos. Esto obviamente es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a estar sanos o a prevenir enfermedades. Inocuidad de alimentos. Inocuidad de alimentos aquí quiere decir que el alimento que yo me voy a consumir, o sea, que me voy a comer, me va a garantizar que no me va a causar algún daño en mi cuerpo. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que viene siendo inocuidad de alimentos, esa palabra. Y por último, el otro concepto que vamos a ver es el de desinfección. Aquí se refiere a la reducción del número de microorganismos que pueda contener un alimento. Esto, por ejemplo, por bacterias, virus, parásitos, hongos. Esto, obviamente, si creamos la parte de desinfección, vamos a reducir, obviamente, estos microorganismos y va a haber menos posibilidad de que yo pueda adquirir algún tipo de enfermedad. Y la pregunta que muchos de nosotros nos hemos estado haciendo por el tema que hemos visto que es el COVID-19, el coronavirus, si este virus se puede transmitir mediante alimentos. Es una duda que sí me han preguntado y que a veces tenemos incluso miedo de consumir ciertos productos o ciertos alimentos porque pensamos que nos vamos a enfermar. Entonces, pues hasta el momento, hasta mayo de 2020, no se ha demostrado todavía que el virus se pueda transmitir por medio de alimentos. Entonces, hay que estar como un poquito como relajados en ese aspecto, no porque consuma una fruta o un sándwich o algo, me voy a infectar. Pero, bueno, en sí los coronavirus no se transmiten por alimentos, pero sí tenemos que tomar medidas preventivas, o sea, sí tenemos que cuidar la parte de, pues al momento de llegar de las compras, desinfectar pues superficies, incluso los empaques que nosotros estamos llevando a casa. Ok, de acuerdo con un estudio reciente, la supervivencia del coronavirus o del COVID-19 se puede mantener activo con una capacidad de contagio dependiendo la superficie en donde se encuentre. Yo les puse aquí 5 ejemplos en los cuales aparecen las horas y aparecen incluso hasta días en el cual el virus puede permanecer activo y con capacidad de contagio. El plástico puede permanecer hasta 72 horas, el acero 48 horas, en vidrio hasta 4 días puede permanecer, en aluminio de 2 a 8 horas y en papel puede permanecer desde 4 a 5 horas. Entonces, aquí si se dan cuenta, aunque no se transmita por alimentos, la superficie sí es muy importante pues que las desinfectemos por lo que ya vimos de que puede durar hasta más de 72 horas pues estando activo. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para evitar pues el contagio. El mayor riesgo de contagio lo podemos tener si estamos en lugares aglomerados, si vamos al súper y está pues muy lleno, si estamos en contactos con personas, si no tenemos como esa pues sana distancia, el del 1,5 metros de distancia de una persona u otra. El uso de cubrebocas también es muy importante al momento de que nosotros vayamos de compras al supermercado, o al tianguis, al mercado. Y también otro riesgo muy grande es el tocar las superficies. Y después de tocar una superficie, llevarnos la mano pues al rostro, tocarnos los ojos, la nariz, la boca. ¿Por qué? Porque si el virus está activo, obviamente si yo me toco la boca o me toco la nariz, pues ahí hay muchísima probabilidad de contagiarme. Entonces es por eso muy importante también mínimo cargar como tu gel, por si no tienes dónde lavarte las manos inmediatamente, con el gel pues ya puedes disminuir como esa parte de que esté infectado, ¿ok? Ahora, ¿qué precauciones debo de tomar
después de las compras. Debemos de asegurarnos de desinfectar las bolsas de plástico, los empaques y las latas. Debemos de desinfectar la superficie en la cual nosotros vamos a colocar nuestros productos pues ya previamente desinfectados. Lavarnos las manos antes y después de manipular los productos, y en el caso de si compramos frutas y verduras, las debemos de lavar a fondo y secarlas muy bien. A fondo me refiero a chorro de agua para que quite completamente alguna suciedad que pueda contener los vegetales o las frutas y que esté un poquito más limpio. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Bueno, nosotros necesitamos mínimo un pedazo de tela limpio, que puede ser el que utilizan de cocina o algo que ustedes tengan destinado para la parte de desinfección, y una solución con cloro, que es ahorita les voy a decir cómo se prepara. ¿Qué pasa si pedimos comida a domicilio? Que también tenemos miedo, algunas personas sí tenemos como esa parte de miedito, si compramos y encargamos pues comida de algún establecimiento fuera de casa o no, por miedo al contagio. Pero como ya les mencioné, hasta el momento todavía no se demuestra que el virus se pueda transmitir mediante alimentos, pero obviamente es muy importante también la higiene con la cual manejen en el establecimiento los alimentos. Ahora, si me llega a mí un pedido de comida, debemos de desinfectar el empaque o el contenedor en el cual nuestro alimento está empacado. Por ejemplo, si pedimos una hamburguesa, normalmente nos la traen ya sea en bolsita de cartón o bien un empaque como de unicel. Lo primero que deberíamos de hacer es recibirlo, lavarnos las manos, agarrar nuestro paño de tela, ponerle nuestra solución de cloro y pasarlo por el exterior de nuestro empaque. Ya que pasamos el paño por el exterior del empaque, nos tenemos que volver a lavar las manos, tenemos que sacar nuestro alimento y ponerlo en un recipiente o en un plato limpio, y el contenedor en el cual tu alimento llegó, ese prácticamente lo tienes que tirar en un bote de basura con tapadera para evitar como algún contagio por la parte de las superficies que ya les mencioné. Y otra como recomendación es de que verifiquen el establecimiento, pues que cumpla con las medidas necesarias de higiene, o sea que mínimo que los empleados traigan cubrebocas, que estén con el cabello agarrado, todas las medidas como básicas de higiene del establecimiento, para que estemos más seguros todavía de que nuestro alimento no nos causará daño, que esté inocuo, que ya es lo que vimos al principio con el concepto. Ok, les voy a decir 2 opciones que pueden realizar para la parte de hacer sus soluciones de casa. Yo lo que les recomiendo es de que la hagan de cloro. El cloro es un producto que está muy accesible, que es muy económico y pues que es también rendidor. Entonces, les puse 2 opciones como de hacer la dilución, que vendría siendo para casi 4 litros de agua. Tendríamos que colocar 5 cucharadas de cloro por 3.8, casi 4 litros de agua. Y la opción 2, que es la que se me hace un poquito más fácil porque no tienes como un bote muy grande, es el de 1 litro de agua. Son 4 cucharaditas por 1 litro de agua. Se las recomiendo que la pongan en un atomizador. Este lo pueden tener en su cocina, y cada vez que lleguen con sus compras y eso, lo que pueden hacer es igual llenar su paño de tela con la solución de cloro y limpiar las superficies. Ahorita voy a hacer como una simulación de cómo deberíamos de llegar del súper y desinfectar las superficies. Entonces voy a retirar esto de aquí para
hacer un poquito de espacio. Ok. Esta es mi bolsita del mandado. Recuerden que es muy recomendable ya evitar usar bolsas de plástico, entonces traten de llevar siempre sus bolsas al súper. Lo que hacemos normalmente en casa es dejar la bolsa del súper en el piso, pero en este caso la voy a dejar aquí a un ladito. Lo que voy a hacer, si se fijan, está la mesa. Voy a llenar mi paño con la solución de cloro. Igual a la mesa podemos esparcir. Desinfecto mi lugar de trabajo. Desinfecto mi lugar de trabajo. Desinfecto mi bolsa. Es muy importante también porque ya salieron. Entonces sería desinfectar su bolsa por abajo, por un costado, todo. Y posteriormente, como ya les expliqué, pues sería yo lavarme las manos. Como no tengo por aquí un lavabo cerca, usaré pues gel antibacterial. Me pongo mi gel. Ya estoy más desinfectada. Y empiezo a sacar mis productos. Cada vez que saco yo un producto, lo que tengo que hacer es limpiarlo y colocarlo en mi superficie que yo ya tengo desinfectada. ¿Para qué? Pues para no contaminar con lo que ya acaba de llegar, ¿ok? Entonces voy limpiando mis productos poco a poco. Y listo. Me vuelvo a lavar las manos. Y ya tengo mis productos listos para el almacén, ¿ok? Entonces ya los puedo guardar. Esa es la forma más fácil de que ustedes pueden realizar al momento de ir de compras, ¿ok? Entonces ya, volvemos acá a la presentación. Guardo aquí mis productos. Muy bien, esto lo voy a dejar acá un ratito. Ok, y continuamos. Otra opción de solución desinfectante vendría siendo la de alcohol, pero aquí no les recomiendo mucho el alcohol. Tendríamos que checar que tenga más del 70% del contenido, obviamente, de alcohol. Si tiene menos, no es lo más adecuado, entonces mejor váyanse por la opción de cloro. Otra pregunta que me han hecho es: ¿cómo debo de lavar las frutas y verduras en tiempos de contingencia o en tiempos de COVID-19? En realidad no hay una forma como particular o específica que me diga que tengo que lavar tal cual así las frutas y verduras por el coronavirus. Las tenemos que lavar y desinfectar de la misma forma que nosotros lo hacemos diariamente. No hay como algo en específico. ¿Por qué las tenemos que lavar y desinfectar? Bueno, las frutas y verduras pueden ser portadoras de parásitos, de virus y de bacterias que se pueden adquirir con el aire, con el agua, con la tierra con las que se cosechan. Entonces, pues obviamente sí es muy importante el correcto lavado de frutas y verduras. Y este correcto lavado va a hacer que mi alimento sea más seguro para el momento de yo consumirlo. No voy a tener algún riesgo de tener alguna enfermedad, ¿verdad? Pero ¿cuál es el correcto lavado y desinfección de frutas y verduras? Yo lo dividí como en 6 pasos. No necesariamente debemos de hacer estos 6 pasos, pero sí podemos tomarlos como en cuenta para poder realizarlo de una forma un poco más correcta. El paso 1 sería quitar las hojas externas de las verduras de hojas, por ejemplo la lechuga o coliflor, betabel,
que posiblemente la persona que nos venda la verdura a veces nos hace el favor como de quitarnos esa parte, esa como primera capa de hojas de nuestro producto, entonces ya es como un poco más fácil. ¿Qué pasa con esa capa de hojas que está envolviendo un poquito más eso? Bueno, ahí viene mucho la suciedad, ahí se puede tener como mucha tierra, entonces es muy importante quitar como esa capa. El paso 2 sería lavar con abundante agua potable y a chorros para obtener una limpieza pues profunda. Como ya les mencioné, en el lavabo podemos poner lo que viene siendo nuestra verdura, nuestra fruta, abrimos la llave y dejamos que el agua pues limpie nuestro producto. El paso 3, pues teníamos que hacer nuestra solución desinfectante. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que desinfectemos nuestras frutas y verduras con cloro. Como les mencioné, el cloro es un producto químico barato. Estoy hablando que el litro anda, no sé, 10 pesos, 15 pesos, también dependiendo como la marca o si no tiene marca, etcétera. Pero ese es otro tema. Entonces, es muy útil utilizar el cloro porque también es rendidor. La fórmula para desinfectar nuestras frutas y verduras sería, para 1 litro de agua tendríamos que aplicar 10 gotas de cloro y con eso ya tenemos nuestra solución desinfectante. Es muy importante que nuestra fruta y nuestra verdura quede totalmente sumergida en la solución para que la limpieza y la desinfección sea correcta y adecuada. El paso 5 sería sumergir completamente los vegetales en la solución de cloro por 15 minutos. Esto es muy importante porque tenerlo muy cronometrado. Después de pasar los 15 minutos debemos de escurrir los vegetales y las frutas con abundante agua. Esto es agua de garrafón, agua natural, para ya tener como una desinfección ideal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dejamos más de 15 minutos nuestras frutas y nuestras verduras en la solución o en el agua? Pasan dos cosas, o puede pasar dos cosas. Una, que nuestras frutas o nuestras verduras se marchiten o incluso hasta se echen a perder, porque a veces, y tal vez se sientan ustedes identificados, dejamos hasta una noche ahí desinfectándose las frutas o X verdura, la dejamos y hasta el día siguiente ya la escurrimos, la enjuagamos y ya la consumimos. Esto no es lo más adecuado. Lo adecuado sería solamente 15 minutos. Si ustedes desinfectan con cloro, después de su fruta o su verdura incluso puede saberse a cloro, o sea, te vas a comer la fruta y te va a llegar como un ligero sabor a cloro. Eso no es como lo más ideal, incluso pues nos va a saber mal. Entonces, que no se pasen de sus 15 minutos. Estos 6 pasos muy sencillos serían los correctos para poder pues consumir sus frutas y verduras de una manera inocua. ¿Qué quiere decir inocuo? Que me garantice que lo que yo me voy a comer no me va a causar ningún daño a mi persona. Ahora, vamos a ver características de aceptación y rechazo de alimentos. ¿Por qué puse este tema? ¿O por qué se los quiero comentar? Porque a veces vamos al supermercado, vamos a la tienda y simplemente agarramos los productos que nosotros queremos sin ponerles atención al empaque o a ver cómo está nuestro producto. Entonces, esto es muy importante porque si tiene algunas características que vamos a ver de rechazo, pues obviamente puede haber, si ustedes lo consumen, pueden tener como efectos negativos en su salud. Pueden adquirir alguna enfermedad o alguna bacteria. Entonces lo que queremos es de que sean lo más inocuo que se pueda. Ahorita les voy a decir las características de diferentes productos y alimentos que vamos a
que son muy comunes que vamos a encontrar en el supermercado. Están los preenvasados. El envase pues tiene que estar íntegro, tiene que estar en buen estado. La fecha de caducidad tiene que estar vigente. Siempre, por favor, fíjense en la fecha de caducidad. Si la fecha de caducidad pues ya pasó, pues ahí ya no compren ese producto. Si el envase está roto, rasgado o con fugas o con evidencia de fauna nociva, pues tampoco. Por ejemplo, si agarran una caja de cereal y está mordida de una esquinita, como que un ratón la mordió, o de un pan de caja, que el empaque esté pues roto, como de mordeduras de roedores, ahí definitivamente no deben de comprar ese producto. Cámbienlo por otro que esté totalmente íntegro. De las latas. Las latas es otra cosa que nos tenemos que fijar muy bien, porque a veces simplemente las agarramos y ya ahí quedan en el carrito y luego ya nos la llevamos a la casa sin fijarnos exactamente lo que tenemos que ver. Tienen que estar íntegras, no tienen que estar abombadas, oxidadas ni abolladas de los costados. Si presenta alguna de estas características la lata que ustedes van a comprar, mejor ahí déjenla y busquen una que esté totalmente nueva, que esté totalmente íntegra. Alimentos congelados tienen que estar sin signos de descongelación, que la bolsa no se vea como que está medio congelado. Ahí tampoco es lo ideal. Si tiene signos de descongelación, definitivamente no se compra. De los refrigerados, aquí es un poquito más difícil de darte cuenta si está pues a una temperatura de 4 grados. No vas a ir al súper a medir como la temperatura del refri, pero pues también tú checas. En la parte de supermercados, la verdad es muy raro que no cumpla con estas características el refri, entonces no hay tanto problema. Pero si está a una temperatura mayor a 4, ahí sí pues se debe de evitar el consumo. De las bebidas embotelladas, la apariencia tiene que ser libre de alguna sustancia o materia extraña. Las tapas tienen que estar íntegras y sin corrosión. Y el rechazo es si ven en una bebida embotellada alguna materia extraña, o que tenga fuga, o que tenga señal de que alguien la abrió, pues también ahí es rechazo completamente de ese producto. De los productos de origen vegetal, aquí vamos a ver la apariencia pues de frutas y verduras en general. Para aceptarlas tiene que estar pues frescas y el olor tiene que ser característico. Si vas a comprar naranjas, el olor característico a la naranja. Si vas a comprar cebolla, el olor característico de la cebolla. ¿Cómo las debemos de rechazar? Si presentan moho, hongo, coloración extraña, magulladuras, y si el olor es putrefacto. Aquí sí también nos tenemos que fijar pues en qué olor tiene nuestro vegetal para ver si lo aceptamos o lo rechazamos. Seguimos con las carnes frescas. Esto también es muy importante porque a veces compramos ya empaquetadas del súper. Entonces a veces, por ejemplo, si son empaquetadas del súper, ahí nos tenemos que fijar, como ya les mencioné, en la fecha en la cual fueron empacadas este tipo de carnes y cómo se encuentra en su apariencia. Primero vamos a ver las carnes rojas, vamos a ver res, cordero, cerdo y grasas de origen animal. La aceptación de la carne de res es de que tiene que estar rojo brillante, el cordero tiene que ser un color rojo, la carne de cerdo tiene que ser un color rosa pálido y la grasa de origen animal, estamos hablando de manteca, aquí pues tiene que ser blanca o ligeramente amarilla. ¿Cómo tengo que rechazar estos tipos de carnes? Si se presenta verdosa o café oscuro, descolorida y el tejido en el tejido elástico, o sea, si está descolorida en el tejido elástico, ahí pues se rechaza. La textura de estas carnes tiene que ser firme y elástica, y si está viscosa o si está pegajosa,
definitivamente no está apto para el consumo. El olor tiene que ser característico de las carnes, igual pues nos vamos dando una idea más o menos cómo huelen los tipos de carnes, y si nos da un olor putrefacto o nos da un olor agrio, ahí se rechaza. De las aves, el color es característico. Si se ve verdosa, si se ve amoratada o con diferentes coloraciones como grisáceas, que a veces es muy común verlas, pues se rechaza definitivamente, no está apto para el consumo. La textura tiene que ser firme, y si está blanda y pegajosa bajo las alas o la piel, ahí se rechaza. El olor tiene que ser característico. Por ejemplo, si compramos pollo, no hay como una definición del olor, pero simplemente es característico y sabemos a lo que huele. Pero si llegamos a oler que putrefacto o rancio, definitivamente ahí se rechaza. Entonces, para tener cuidado. Luego, los productos de pesca, aquí solamente puse el pescado. El pescado es uno de los alimentos de origen animal más delicados que hay. Se echan a perder muy rápido por las altas temperaturas o por el mal manejo que se les pueda dar. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si vamos al mercado del mar o al tianguis, lo que sea, que tienen los pescados como muy al aire libre o la superficie, que no están llenos como de hielo, posiblemente el pescado o la mercancía que nos vendan no sea de calidad. Entonces, hay que ver cómo están como almacenados o cómo están exhibidos los pescados, y con las siguientes características. El color de las agallas o las branquias del pescado tiene que ser de rojo brillante. Si están grises o verdes, ahí se rechaza. La apariencia, si las agallas o branquias del pescado están húmedas, los ojos saltones, limpios, transparentes y brillantes, es un pescado que está apto para el consumo. Pero si están los ojos hundidos y si están opacos con bordes con bordes rojos pues alrededor, y las agallas las presentan secas, ya estamos hablando que no es un alimento de calidad, ya está como pasado. La textura tiene que ser firme, y si está flácida se rechaza. Y el olor, pues característico del pescado, ya todos conocemos el olor del pescado. Y si huele que está como agrio, putrefacto o con amoníaco, que a veces sí podemos como presentar ese olor, pues definitivamente ese producto no es de calidad y se rechaza. De los quesos, bueno, el olor, color y textura es característico de los quesos, y si se presentan con manchas no propias del queso, partículas extrañas o contaminados por hongos, se rechaza. Aunque aquí quiero hacer un paréntesis, porque también hay tipos de quesos que sí tienen, por ejemplo, el queso azul o el queso Roquefort, pues sí tienen algunas partículas, por así decirlo, extrañas, pero es propiamente del queso, no significa que esté echado a perder o que esté mal. Ese solamente se aceptaría porque así es, pero si es un queso adobera, si es un queso Oaxaca que presenta estas características, se rechaza. Y la mantequilla, el olor pues es característico, la mantequilla, pero si huele rancio, pues ya no es muy normal, se rechaza. Y la apariencia igual es característica, amarilla. Y si presenta partículas extrañas o moho, pues se rechaza. Del huevo fresco. El huevo lo tenemos que aceptar si está limpio y con cascarón entero, que no presente como grietas. Si el cascarón está quebrado o con manchas de excremento o de sangre, se rechaza completamente. Antes de nosotros consumir nuestro huevo, es necesario enjuagarlo con agua, siempre y cuando sea
casi inmediato al cocinar, porque si nosotros llegamos del súper y lavamos los huevos frescos, podemos quebrar una membranita que tiene el huevo y se puede contaminar. Entonces, prácticamente al momento de que ustedes van a utilizar el huevo, lo tienen que lavar, no antes. Y por último están los granos, harinas, productos de panificación, tortillas y algunos otros productos secos. Aquí la apariencia es sin moho y con coloración característica, y se rechaza si tienen algún hongo, lo que sea. Por ejemplo, las tortillas, y se puede presentar, a veces se ve hasta rojito, verdecito, ahí pues no es lo más adecuado. Ok, y les traje pues los empaques para ver qué tan... Estos no los revisé antes, entonces hay abolladuras o así. Vamos a regañar a quien compró esto. Por ejemplo, esta lata, acá no sé si se alcanza a ver, es una lata de chiles chipotles. Si se fijan, no presenta ninguna oxidación, no presenta ninguna abolladura, ni por debajo ni por encima. Entonces este envase pues se acepta. Este es de harina para hot cakes. Si se fijan, no presenta alguna como mordedura de ratón, está completamente sellado, entonces se acepta. No me fijé en la fecha de caducidad, capaz de que... bueno, sí, dice de diciembre del 2022, sí, se acepta. Y este es un envasado de arroz integral, está totalmente sellado, no hay aire, no hay humedad, no hay sustancias como extrañas, entonces también se acepta. Entonces, hasta el momento estos productos se aceptan. Y la parte de la desinfección de frutas y verduras, voy a hacer una pequeña como simulación. Ay. Va a ser simulación porque pues tampoco traigo como todos la fórmula desinfectante y así. Estos ya están previamente, las zanahorias ya están previamente lavadas. Entonces lo que tenemos que hacer es poner el agua. Estamos hablando que es como 1 litro de agua. En un recipiente profundo. Aplicamos, imagínense que es nuestra solución de cloro, ponemos nuestras 10 gotas. Recuerden que por cada litro de agua se tienen que poner 10 gotas de cloro y sumergimos las verduras que vamos a desinfectar y que queden totalmente cubiertas, o sea, que queden llenas de agua nuestras verduras para que la desinfección sea lo correcto, ¿ok? Acuérdense que no tienen que pasar más de 15 minutos, porque si pasa de los 15 minutos se pueden las verduras tomar como un gusto a cloro, entonces no es lo más pues importante, ¿no? No queremos que sepa cloro la comida. Ok, entonces también les di los ejemplos de la aceptación o el rechazo de los productos envasados, alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal, que también es muy importante que se tomen el tiempo cuando vayan al súper de revisar lo que ustedes van a llevar a casa. ¿Por qué? Porque si luego llegan y ven las latas ya vencidas, oxidadas, etcétera, pues van a terminar tirándola y va a ser dinero también pues que van a desperdiciar. Entonces ese no es el punto. Hasta aquí, no sé, me gustaría saber cómo vamos, si les está gustando, si tienen alguna duda. Ok, a ver, acá me van a pasar una hojita. El vinagre puede ser un desinfectante, sí, pero yo les recomiendo mejor el cloro. O sea, tanto yo como la Organización Mundial de la Salud recomienda que utilicemos el cloro. Como les mencioné,
está a un precio muy accesible, está fácil de conseguir y es muy rendidor. Entonces sí es importante mejor que en lugar de vinagre utilicen cloro. Muy bien, ¿algún comentario que tengan por acá? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces seguimos. Seguimos con otro de los apartados del contenido que vendría siendo la zona de peligro y la contaminación cruzada. Vamos a ver pues qué es la zona de peligro, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros dejamos los alimentos a temperatura ambiente, fuera de refrigeración o fuera de la estufa, que no estamos cocinándola, puede causar que las bacterias crezcan a niveles muy peligrosos y esto nos puede ocasionar enfermedades. Las bacterias crecen muy rápidamente entre unas temperaturas de 5 grados a 60 grados centígrados y se puede duplicar la cantidad de bacterias hasta en 20 minutos. Entonces es muy importante que probablemente se sientan también como que les ha pasado que a veces estamos cocinando, dejamos nuestro guisado y lo podemos dejar incluso afuera y hasta el día siguiente ya lo guardamos. Esto no es lo más correcto. Y más porque, por ejemplo, ahorita en Guadalajara estamos manejando temperaturas aproximadamente de 30 grados promedio. Entonces, si dejamos afuera nuestros alimentos, pues obviamente está dentro del rango que ya les mencioné de 5 a 60. Y ahí se duplican muchísimo las bacterias. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta la zona de peligro. Aquí está muy fácil de comprender, está el termómetro de la zona de peligro. Si se fijan, está dividido en más de 60 grados, la zona de peligro que sería de 60 a 5 grados y la zona de refrigeración. Si está por arriba de los 60 grados, no sé, 65 grados, 70 grados o más, hay destrucción de bacterias. Si está entre los 5 y los 60, aquí hay multiplicación rápida de bacterias patógenas. Estas bacterias nos pueden ocasionar pues algún tipo de infección ya sea estomacal. Entonces pues no es lo que queremos. O sea, no queremos ni enfermarnos nosotros ni enfermar a nuestra familia simplemente por un pequeño descuido que puede ser muy fácil evitar. En la parte de refrigeración, su refri traten de tenerlo a 4 grados centígrados o lean el instructivo dependiendo también pues de la marca de su refri, qué es lo que les recomienda, pero normalmente anda igual. Para refrigeración entre los 4 grados centígrados y congelación estamos hablando menos 18 grados aproximadamente, pues ahí también su instructivo viene más o menos la temperatura ideal del congelador. Y en congelación los microorganismos no se multiplican. Entonces sí es muy importante que tengan en cuenta la zona de peligro. Solamente para decirles que es de los 5 grados a los 60 grados. Ok, ¿qué recomendaciones debemos de seguir al cocinar, al almacenar y al recalentar los alimentos? Esto también... Bueno, yo ya les repetí que es muy importante, pero todo el tema es muy importante. Entonces, hay que tener en cuenta como esta parte. Al cocinar, lo que vienen siendo carnes rojas, aves o huevo, los tenemos que cocinar a una temperatura entre los 63 y los 74 grados centígrados. Al almacenar, o sea, los sobrantes, lo que nos sobre del guisado, tenemos que colocar nuestros alimentos en recipientes poco profundos para que se puedan enfriar de una manera más rápida y poderlos guardar, que no pasen más de 2 horas, porque si pasan más de 2 horas, ahí puede entrar a la zona de peligro nuestro alimento. Entonces no es lo ideal. Ya que se enfría nuestros sobrantes, los tenemos que tapar muy bien y directamente al refri.
traten de también poner, no sé, si fecha del día que ustedes lo cocinaron. También es importante porque a veces dejamos las cosas ahí hasta que se echan a perder y hasta están olvidadas al fondo del refri. Entonces es importante también tener como en cuenta o estar conscientes de cuándo preparé ese alimento, como también para darle pues el consumo, y si no, pues desecharlo, que no sería lo más ideal. Al momento de recalentar nuestros alimentos, debemos de recalentarlos a una temperatura de 74 grados centígrados o hasta que el alimento esté emitiendo vapor. Si lo vamos a calentar en el microondas, tenemos que estar seguros de que el alimento está completamente caliente, porque en el micro normalmente hay zonas en las cuales no se calienta como uniforme el alimento. A veces queda como tibio o frío de un lado y caliente del otro, o nada más por encimita caliente y le damos el bocado y ya está frío todo lo demás. Entonces hay que fijarnos que nuestro alimento esté completamente caliente si es que lo metemos al microondas. Luego seguimos con otro tema, que es la contaminación cruzada. Aquí es la transferencia de microorganismos desde bacterias, virus, hongos, desde alimentos crudos o sin desinfectar hacia alimentos que ya están listos para el consumo humano. Mencioné virus, recuerden que el COVID-19 todavía no se ha demostrado que se transmite por medio de alimentos, pero sí hay otro tipo de virus que se pudiera pues transmitir. Entonces, solamente para quedar como un poco claro en eso. Y entonces sería que estos microorganismos se van a transmitir desde alimentos crudos o sin desinfectar hacia los alimentos que ya están listos para el consumo humano. Se puede presentar la contaminación cruzada en tres formas, o puede ocurrir en tres formas: de alimento a alimento, de persona a alimento y de superficie a alimento. De alimento a alimento, ¿qué pasa? Los alimentos crudos o sin desinfectar, ya vimos que están llenos de que pueden estar llenos de microorganismos o de bacterias, y esto nos pueden causar enfermedades. Estos microorganismos pueden contaminar alimentos cocidos cuando se ponen en contacto directo con los alimentos crudos o con sus líquidos. Ejemplo, si nosotros guardamos, que no es lo ideal, y que a veces sí lo realizamos en casa, no me van a dejar mentir, en un plato, guardamos en el plato el sobrante de alguna comida y solamente le ponemos una servilletita arriba y lo metemos al refri. No me van a dejar mentir, más de alguno lo hemos hecho alguna vez en nuestras vidas. Entonces, ya lo tengo yo guardado en el refri y se me ocurrió pedir carne. Me llegó la carne envasada. Pasando el tiempo va soltando como su líquido o la sangre. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, ese recipiente arriba del plato con la servilletita, o sea, ese sobrante, y la sangre cae a mi alimento, la sangre de la carne cae a mi alimento, que prácticamente solamente yo lo saco, ese alimento que ya está listo, lo caliento y me lo como, ahí ya hay una contaminación cruzada de alimento a alimento, ¿ok? Entonces sería revolver alimentos crudos con alimentos cocidos ya listo para el consumo. Luego está la otra transmisión, que vendría siendo de persona a alimento. Aquí, ¿qué pasa? Las manos se pueden contaminar pues muy fácilmente al tener contacto con alimentos crudos y sin desinfectar. Si no se hace un correcto lavado de manos al momento de manipular alimentos, pues obviamente podemos transferir los microbios a alimentos que ya están listos para el consumo. Un ejemplo, si yo estoy preparando carne para hamburguesas y estoy revolviendo la carne con mis manos ya previamente pues lavadas con agua y jabón, la estoy revolviendo y luego solamente me las
como que me la sacudo, me quito el exceso de carne y me pongo a picar el jitomate que ya tengo desinfectado y la cebolla que ya tengo previamente desinfectada para que mi familia le añada a su hamburguesa ese tipo de verduras. Pues obviamente ya contaminé el alimento con mis manos porque ya toqué un alimento crudo con un alimento que ya estaba listo para el consumo. Entonces ahí ya existe una contaminación cruzada. ¿Qué sucede aquí? Pues tenemos que, si tocamos un alimento crudo y queremos manipular algún otro, nos tenemos que lavar de nuevo las manos cuantas veces sean necesarias para no tener pues esa contaminación cruzada. Y por último está la contaminación cruzada de superficie a alimento. Aquí ocurre cuando el equipo y utensilios sucios son expuestos en contacto con alimentos que ya están listos para el consumo humano y el uso de los mismos utensilios de alimentos crudos sin lavar y cocidos pues causa contaminación. Ejemplo, a veces utilizamos, y aquí traigo yo un ejemplo. Solamente es una tablita, no, tampoco es mucho. Acá, ok. Esta es una tablita mini, solamente muestra. Pero imagínense que yo tengo mi tabla para picar. Entonces, yo en mi tabla para picar, se me ocurre hacer un guisado de carne. Pico la carne cruda en esta tabla. La pongo a cocinar y todo, y no la lavo. Y digo, ay, también necesito picar mi verdura que ya está cocida, ya lista para consumir. La pico en esta misma tabla donde ya puse la carne cruda. Ahí ya hay una contaminación cruzada de superficie a alimento. Esta es una opción que posiblemente ya lo hemos hecho sin querer, inconsciente, o que no sabíamos como la información. Entonces es muy importante que no combinemos utensilios para alimentos crudos y para alimentos cocidos. Otra cosa, el cuchillo. A veces utilizamos el cuchillo para todo, o sea, el mismo cuchillo para lo crudo, el mismo cuchillo para lo cocido, no lo enjuagamos, no lo desinfectamos, por practicidad, porque ya está ahí el cuchillo y es más fácil agarrarlo. Entonces es muy importante, igual como la tabla, que no que no revuelvan los utensilios que van a utilizar para alimentos crudos que para alimentos cocidos. ¿Por qué? Porque ahí se crea la contaminación cruzada. Y es muy importante que cada vez que ustedes van a cocinar, limpien las superficies, como lo hicimos al principio, si recuerdan, con el paño de tela, con tu solución de cloro desinfectante, limpias tu mesa, te pones a preparar tus alimentos, terminas de preparar tus alimentos, puedes recoger y volverle a dar otra como pasada a la mesa o a la superficie para que quede desinfectada y quede limpia antes de que la familia pues consuma pues todos sus alimentos. Entonces también ese es un tip, traten de tener siempre sus superficies desinfectadas. Y otra recomendación, mínimo tengan 2 tablas, una tabla que sea solamente para carnes, en general, carnes rojas, carnes blancas, y tengan otra tabla para frutas y verduras. Esto sí se los recomiendo porque les va a ser muy útil como tenerlas identificadas y para que ya no se revuelvan. Y después de utilizarlas, desinféctelas con la solución que ya les dije del cloro, ¿ok? Para evitar la contaminación cruzada, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que lavar muy bien las manos antes de manipular los alimentos. Después de ir al baño, al momento de tocar un alimento crudo y después quiero tocar un alimento cocido, es muy importante lavarnos las manos. Como ya les mencioné, evitar el uso de los mismos utensilios para los alimentos crudos y cocidos. Y usar una tela limpia para limpiar y desinfectar las superficies en donde preparas los alimentos. Estas son las recomendaciones para evitar la contaminación cruzada. Y por último, pero no menos importante, las recomendaciones de cómo economizar al momento de que yo voy a realizar mis compras, cómo puedo ahorrar también y no desperdiciar tanto mis alimentos o que se me echen a perder, tirarlos, etcétera.
Les recomiendo que realicen que se organicen antes de salir al súper, que se organicen para ver qué es lo que van a comer en la semana, como un menú semanal, para que vean más o menos qué ingredientes van a necesitar para preparar sus alimentos, hacer una lista de lo que ustedes van a necesitar y simplemente ya ir con su lista hecha al súper. Hasta se van a tardar menos cuando ya saben qué es lo que van a comprar. Van al súper, solamente agarran lo que necesitan y ya. Esa parte también es economizar, porque ellas están asegurando de que van a utilizar todos los productos y todos los alimentos que van a comprar. Les recomiendo también que compren frutas y verduras de temporada. Las frutas y verduras de temporada son más económicas e incluso las frutas son más dulces cuando son de temporada. Entonces les recomiendo que compren frutas y verduras de temporada. Consumir 1 o 2 veces lo que viene siendo alimentos de origen animal, carnes rojas, carnes blancas. Aquí, si es que quieren como ahorrar un poquito, pueden sustituir las carnes con leguminosas como lentejas, frijoles, garbanzos, la soya, y combinarlas con cereales. Esta combinación hace que su alimento sea más rico en proteína y lo van a aprovechar de una mejor manera, como si estuvieran consumiendo alimentos de origen animal. Y por último, revisen o verifiquen la temperatura de su refrigerador, si está funcionando correctamente. Chequen el instructivo, que les digan más o menos qué es lo ideal. Como les mencioné, también dependiendo a veces de las marcas puede variar un poquito la temperatura. Otra cosa, no llenen su refri, o sea, no lo llenen de que apenas se vea el foquito, de que apenas se vea la luz ahí en su refrigerador. Traten de estar desechando los alimentos que ya no les sirvan. No los saturen, porque si los saturan, aparte de que la temperatura correcta no llega adecuadamente a sus alimentos, van a gastar más energía eléctrica y les va a salir más caro el recibo de la luz. Entonces, traten de utilizar su refrigerador de una manera adecuada, ¿ok? Bueno, de los temas, hasta aquí el contenido pues ya se acabó. Voy a checar algunas dudas. Si alguna de sus dudas no me las sé, me las van a dejar de tarea. Se las voy a hacer llegar las respuestas aquí en las redes sociales para que estén atentos si alguna no me las sé. Existen 2 cloros, botella verde y blanca. ¿Cuál es el recomendado? El verde viene siendo en gel, si mal no recuerdo. Creo que el verde viene siendo el que viene como en gel. Yo les recomiendo para desinfección de verduras, frutas y esto, les recomiendo el blanco, el que viene líquido. La lechuga que venden en bolsa en el supermercado se tiene que desinfectar. Yo les recomiendo que sí, porque a veces vienen como con orificios, entonces por ahí entran bacterias y microorganismos. Yo les recomiendo que sí la desinfecten. Existen diferentes tipos de cloro, ¿es cierto? Pues químicamente creo que solamente existe pues uno. Está, por ejemplo, el que es en gel o el que está líquido, pero también es dependiendo de esa marca. Y como les repito, les recomiendo el que va líquido. El cloro lo pueden encontrar en la tienda de la esquina, en el supermercado, e incluso en los que fabrican productos químicos, que los venden como a granel, también ahí pueden encontrarlo. ¿Es verdad que la cebolla, una vez usada y guardada en el refrigerador, se descompone de inmediato y se llena de bacterias? No, siempre y cuando la guardemos de una forma adecuada. No la debemos de guardar como mojada o húmeda y taparla o dejarla en un recipiente, porque ahí se puede crear humedad y puede haber algún tipo de crecimiento de hongo. Entonces pues no se recomienda guardarla mojada, pero si está seca
y guardan la mitad de la cebolla, pero en un recipiente pues adecuado, no hay ningún problema. Te puede durar ahí hasta 2-3 días. Pero sí traten de usarla, no se tarden, pues, o sea, sí traten de usarla como al día siguiente o a los 2 días. Ventajas de la cebolla es que con muchos platillos va, entonces rápido la pudieran utilizar para otro guiso. ¿Son todas sus dudas? Ok, bueno, pues espero que les haya gustado el día de hoy este taller, esta charla. Les recuerdo mi nombre, es Sandra Riverón. Los invito a darle like a la página de IDEF. Los invito a compartir este video para que la información llegue a más personas. Y los espero pues en la próxima. Si tienen algún tema del cual quieran que hablemos relacionado con nutrición, dejen ahí sus comentarios y los vamos a checar. Veremos si armamos un tema del que ustedes propongan. Muchísimas gracias y linda tarde.